aplaudir en la misa, comer chicle durante la misa, comulgar en pecado mortal. Tienes que dejar inmediatamente de cometer estos errores en la Santa Misa. En el día de hoy, un sacerdote nos cuenta sus experiencias y nos advierte sobre graves errores que estamos cometiendo en la celebración eucarística. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, el podcast católico en español que con tanto cariño preparamos los heraldos desde los estudios de El Salvador, pero hoy, como verán, en otro ambiente, nos encontramos aquí unos días de misión en Miami, ¿no? Y tenemos la alegría de encontrarnos providencialmente con el Padre Jonás. Nuevamente en Miami. Padre, pues qué gusto. Gracias por acompañarnos en otro programa. Una alegría, por cierto. Una alegría siempre estar con ustedes. Claro, Padre. Bueno, bienvenido. Antes que nada, como siempre, recordándole las normas de nuestro podcast cuando usted participa. Hablar fuerte y hablar despacio. Claro, y hablar despacio. Perfecto. Porque, como decimos, siempre podemos hacer dos temas en uno con ustedes, lo rápido que hablamos. No, pero Padre, con mucha estima siempre y mucha alegría que nos acompañe. Padre, mire, y el programa que vamos a hacer el día de hoy surgió justamente aquí en Miami. La idea, porque varias personas nos han hablado al respecto de algunas cosas que se ven en la Santa Misa y que a veces uno queda espantado, ¿no? Vamos a hablar así francamente. Y de hecho nosotros pues tuvimos la oportunidad de ir a alguna misa que otra por acá y sinceramente que llama mucho la atención cuántas cosas podríamos mejorar, pero sobre todo cuántas cosas deberíamos dejar inmediatamente de hacerlas en la Santa Misa. Claro. Y bueno, usted como sacerdote, ya con varios años de experiencia en celebraciones, en misiones en tantos lugares, creo que sería la persona indicada para ayudarnos a hacer este listado de cosas que como católicos debemos de dejar de hacer ya en la Santa Misa. ¿Le parece que entremos por ahí? Sí, claro que sí, tal sería. Sí. Me parece muy práctico y muy fácil de entender y que todos tenemos que hacerlo de una manera muy rutinaria para que al final entre en nuestra cabeza y tengamos un sentido común para que cuando lo veamos hacer nos demos cuenta de que eso es un error craso y que tenemos que tener mucho cuidado. También eso incluye, es interesante, algunas cosas de los sacerdotes, ¿eh? Claro. Pero sería otro punto también para hablar. O sea, no pensemos que solamente son los fieles. Creo que recordemos que la Santa Misa envuelve padres y fieles. Sí. Entonces también los padres también tenemos que tener cuidado, no vamos a ser ingenuos de no, el padre siempre está perfecto y no comete ninguna falta, no. ¿Cuántas veces nosotros estamos disipados y no vamos a la misa como tenemos que estar bien preparados? Padre, antes que nada, perdón que ya lo interrumpo, ¿no? Pero tenemos que tener muy claro qué es lo que ocurre en la Santa Misa y por qué es tan importante nosotros no llegar con esa disipación y con ese espíritu de que voy a la misa como voy a un shopping o como voy al cine o como voy a, no sé. Recordar siempre importante, además de catecismo, la Iglesia es el sacramento, la misa, es el sacrificio incruento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que ir a ella de una manera totalmente compenetrados, dándonos cuenta de que lo que vamos a ver ahí es el gran misterio de nuestra fe. Claro. Los sacerdotes lo mismo, tenemos que darnos cuenta de que la Eucaristía para nosotros tiene que ser el centro de todo lo que hagamos y si nosotros no vamos preparados, por eso es tan importante la preparación antes de la misa y después también, pero sobre todo antes, porque si uno está con mil cosas, mil jaleos, problemas, cosas prácticas que todos tenemos, no vamos a ser ingenuos, llegamos disipados, no llegamos preparados. Aquí vamos a dar una serie de normas, cosas que son muy importantes, pero sobre todo espiritualmente darnos cuenta de la importancia de lo que vamos a ver. Es algo muy serio, no es una cosa secundaria. Continúe ahí, voy aquí a hacer un arreglo técnico. Perdón, todo estaba chequeando aquí un tema técnico, sí, pero perdón, continuamos, Padre, ya. Entonces, teniendo eso en cuenta, dándonos cuenta de la importancia de lo que es la misa, ¿de acuerdo? Hay determinadas cuestiones que tienen que ser básicas, fundamentales, ¿de acuerdo? Hemos apuntado aquí algunas cuantas en el cual recordemos, incluso los dos podemos verlas porque son muy importantes. Lo primero es salir antes de que termine la misa, ¿de acuerdo? Típica cosa, llegamos tarde y salimos antes de que termine la misa, los dos. O sea, nos importan 3 pimientos lo que son los horarios de la misa. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. A la misa hay que llegar antes.
y prepararse, aunque sea 5 minutos, no tiene que ser mucho, pero hay personas que sistemáticamente llegan tarde a la misa. ¿Quién no ha llegado tarde alguna vez a misa? Todos nosotros, a veces hemos tenido problemas, inconvenientes, eso es algo normal, pero ¿sabes ese tipo de personas que siempre sistemáticamente llegan tarde a la misa, pero todos los santos días? El sacerdote, nosotros del presbiterio, se ve todo, se ve todo, y sabemos que fulana y mengano están todo el día llegando tarde, o sea, no es un día, es todos los días, y luego llegan y hacen aquel performance, aquella entrada nupcial para que todo el mundo los vea y se pone en primera fila o no tiene el menor decoro o discreción. Entonces, claro, molestan a todo el mundo, a todos los fieles. Hay que tener muchísimo cuidado. Una pregunta, usted habló de que una persona sistemáticamente, como que podríamos decir que calcula para llegar tarde a misa. Muchísima gente. Eso sería pecado. Claro, o sea que, entre lo siguiente, ¿qué pecado hasta qué punto es pecado grave, pecado no grave? ¿Entiende? Depende mucho de la propia persona. Es como una persona que tiene un caos en su casa, que no tiene orden ninguno. ¿Hasta qué punto es pecado grave o que no es pecado grave? Pero tienen que hacer un esfuerzo. Es que ese es el problema. Hay gente que es ciega para eso, que llega tarde a la misa y le da lo mismo. ¿Sabes esas personas que llegan tarde a todos los lugares? Pero sistemáticamente llegan media hora tarde, 20 minutos, y les da absolutamente lo mismo. Y la otra persona está esperando. Y tú dices, oye, pero ¿te das cuenta que he llegado 20 minutos tarde? 20? O sea, es una cosa que es inconcebible. Y no porque, no, es que tú eres muy cuadrado, o eres muy alemán, muy germánico. No se trata de eso. Es que está yendo para la misa. Entonces, podríamos decir que ya llegarle tarde a una persona a una cita es una gran falta de educación. Ahora, llegarle tarde a Dios para una cita sería algo... Aquel santo que decía, qué bonita que decía, imagínate que tú estás yendo a visitar a la reina de Inglaterra y tú llegas tarde. O sea, bajo ningún concepto. O sea, llegarías, te prepararías, toda una preparación especial porque vas a hacer un gran acontecimiento y tú encima llegas tarde. Y luego, no una vez, todos los santos días. Es terrible. Entonces, cuidado con los horarios. Y luego, lo que estamos diciendo antes, salir. El sacerdote está en la Salve Regina, terminando una oración a esa señora, o estando en los avisos y dice, a mí no me importa, yo he comulgado, me largo. Por favor, ¿qué tipo de respeto es eso? O sea, bajo ningún concepto. Alguien puede decir, no, es que el padre se alarga mucho y empieza a dar muchos avisos parroquiales. Vale, no te lo niego, a veces nos pasamos un poco de la raya, pero por favor, ten un poquito. Y he visto muchísima gente que no es por los avisos parroquiales, es porque termina la misa y cuando yo ya he comulgado, me da absolutamente lo mismo. Que la cabeza la tiene más en lo que va a ir a almorzar, no sé, en ir al shopping, ir a hacer las compras, ir al partido de fútbol que está por empezar. Madre mía. Yo he visto gente los días que hay fútbol, el tipo, perdón, que esto ya podemos... El tipo ya llega con la camiseta del equipo de fútbol a la misa, que discúlpeme que le diga, mi amigo, como usted dice, si usted fuera a ver a la reina de Inglaterra, usted se iría con su camiseta de fútbol. Con la camiseta del equipo de sus amores, el alacranes de la jungla. O sea, discúlpeme. O sea, usted, para ir a ver a nuestro Señor Jesucristo, para revivir el sacrificio del altar, es como si fuera la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Con el campo de fútbol. Con la camiseta de no sé quién. De los hinchas. O sea, después, ojo, y que nuestro Señor no muere. Entonces antes de que Él se muera, no, pues que el partido de fútbol va a empezar, yo me voy. Besito y chao. No se puede eso, padre. O sea, salirse antes de que termine la misa... Para empezar, usted está yendo contra el mandamiento de la iglesia, que es oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Misa entera es desde que comienza la misa hasta que el padre se va. Eso mismo. Hasta luego. Entonces, hasta que sale, sí, es serio, es serio. Tal cual. Inclusive, muy bonito, hay gente que además se queda un poquito más de tiempo para degustar un poco la Eucaristía. Ahí viene una parte también importante de los sacerdotes, que hace una acción de gracias larga, que permita un poco degustar la Eucaristía, hablar con Él. Está Jesús hostia dentro de nuestro cuerpo, poder charlar con Él. Y las personas están como que, vamos, la comunión, oremos, y ya, y el sacerdote los manda, y la persona dice, bueno, si el sacerdote no ha hecho una acción de gracias larga, estamos hablando de unos minutos. Pues por lo menos yo la voy a hacer aquí, me voy a quedar porque tengo tranquilo, una distancia psicológica, voy a expresar, y después salgo normalmente. Es el momento en el que nuestro Señor Jesucristo entra en nosotros y Él está ahí para nosotros exclusivamente. Y además está dentro de nosotros y está charlando con nosotros. Tenemos que es el momento de hacer pedidos, es el momento de estar con Él, de darle gracias por tantas cosas, y es el momento en que la persona quiere salir lo antes posible. Y ahí se monta. Entonces, en todos los horarios creo que sería la primera cosa fundamental. Punto 1. Ser educados con nuestro Señor Jesucristo con los horarios. Llegar temprano y no irse antes de que... Y recordamos, llegar temprano para prepararse. Y lo ideal sería llegar unos minutos antes y quedarse en silencio. Qué interesante esas parroquias, esas iglesias, que antes de la misa ya rezan un rosario, por ejemplo. Porque ya eso prepara. Claro, la gente magníficamente ya disminuye las... Y eso también, padre, otra cosa que podemos ya incluir acá, que hay que evitar de cualquier forma, es antes de que comience la Santa Misa, ponerse a conversar. Habla, y empiezan a hablar tonterías, o cosas serias, o negocios, o lo que sea. Sí. Vida social. Te recordamos que la iglesia, no somos ingenuos en esa materia, y es real. Venimos muchas veces a ver a personas y a gente amiga, y nos encontramos, somos una comunidad, somos seres humanos, somos seres sociables. No pasa nada.
pero la misa es la misa. Ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado por eso, porque nos podemos hablar de negocios o de tonterías y cuando llega el momento de la misa estamos disipados. Claro. Y estamos pensando en aquel negocio, aquellos recados, aquellas ideas. Entonces eso Sí, no claro. ayuda en absoluto para nada. Perfecto, padre. Entonces ya, tenemos ya los horarios, tenemos no hablar antes de la misa. Una frase bonita. Se recuerda que incluso Judas salió antes de terminar la misa. O sea, Muy si cierto. vamos a seguir el ejemplo de Judas Iscariote, vete y haz lo que tengas que hacer. O sea, antes de que termine la cena, la Santa Cena, el día se largó. Qué buen ejemplo. Es el patrono de los que salen antes de que termine la misa. Un poquito fuerte el comentario, pero es Pero cierto. no, ayuda sobre todo para que todos tengamos un poco de, nos edifiquemos. Sí, sí. Después una cosa importante, de acuerdo. Vestimenta. No solamente vestir de una manera pudorosa. Hay mucha gente que va como si fuera un desfile de modas. O sea, voy a llegar porque quiero llamar la atención. Date cuenta dónde estás. Estás ante nuestro Señor Jesucristo. Gente que va vestida de manera inapropiada, Sí. con ropas totalmente inmorales. Y al margen de que no sean inmorales, tienes que vestirte con cierta elegancia. Te acuerdas que está yendo. Lo que estamos hablando, tú vas a visitar a la reina de Inglaterra, ¿qué te va a poner? ¿Un chándal? ¿O te va a poner una ropa así corta que está marcando todo? ¿Tú entiendes? No tiene No sentido. te dejaría ni entrar. Claro. Obvio, lo mismo que te dirían, ¿sabes? Cuando además estos lugares que son así sociales, que en función del dress code, de la vestimenta que tú lleves, no te dejan entrar. Claro. Y ahí la gente se pone súper bonita. Cumple a rajatabla. Claro, y nosotros llegamos a la iglesia y vamos de cualquier manera, mal vestidos, el otro alguien puede decir, padre, es que yo tengo que ir al trabajo y tengo... Tranquilo, no se trata de eso, hay que tener un cierto equilibrio, pero hay cosas que hay que tener un poco de cuidado, sobre todo los domingos, vestir un poco mejor, ¿entiendes? Tener Claro. una cierta elegancia, porque tenemos que darnos cuenta de que lo que estamos haciendo es una cena especial, no es una cena cualquiera. Sí. Entonces, muy importante con la vestimenta. Al margen de lo que sería el pudor, también la elegancia no significa que tengamos que ir con una especie de espampanante y evitar, sobre todo, llamar la atención. No estamos en un desfile de modas, porque, claro, como es una cuestión social, pues, claro, nuestros amigos nos van a ver, entonces, fulana de tal, que tal, o mengano de tal, que está más bonito, mira cómo está elegante, tal, solamente por llamar la atención. No, estamos para lo que vamos, pero eso no quita que tengamos una cierta elegancia, ¿no? Perfecto. Después, cosas también interesantes. A ver, tomarse las manos en el Padre Nuestro. Esto es interesante, si vamos a ir apuntando. Sí, la gente... Eso es una confusión muy grande, porque claro, todo el mundo quiere tener una especie de amistad, de cariño, sociabilidad, algo bonito. Pero se forma un jaleo en la iglesia, que tú estás diciendo, estamos diciendo el Padre Nuestro, que es Padre Nuestro, la oración todos al Padre. Entonces, para hacerlo todo muy comunicado, que te sacas, que te tocas, que si el otro no puede, no llegas. Entonces se forma un jaleo que no tiene mucho sentido. Por favor, alguien puede decirme, padre, pero usted entonces es demasiado hierático, entonces no se pueden hacer ningún tipo de gestos. No se trata de eso, pero tener mucho equilibrio en ese tipo de cosas, porque si no, volvemos a disiparnos. Estamos en el Padre Nuestro y estamos tocándonos todos, igual que en el Saludo de la Paz, lo vamos a ver ahora. Claro. Pero es la misma idea, al final una especie de disipación de, por favor, estamos en la misa, vamos a rezar el Padre Nuestro y la persona hace unos aspavientos, empieza a hacer moverse y a tocarse y el chico con la chica, el otro con la señora, ahí es un montón. Es desagradable también. Hay gente que no le gusta Claro. y con cierta razón. Lo mismo el Saludo de la Paz, el Saludo de la Paz incluso que fue abolido porque es que, vamos, era una especie de besuqueo y tocándonos todos y yo te abrazo y el otro pasaba. Yo he visto sacerdotes realmente molestos porque el Saludo de la Paz llegaba a durar pero muchos minutos porque el otro que estaba al fondo de la fila se acercaba y te daba la paz porque era mi hermanito y el otro no sé cuánto. Ay, Dios mío, una cosa romántica, sentimental, es el Saludo de la Paz. ¿Sabe, padre, que en ese sentido me ha tocado ver en varias ocasiones en primeras comuniones, ¿no? Que el pobre niño está súper nervioso, la niña también. Se acerca el momento de la comunión, ya ha superado ya los nervios de la primera confesión, de la misa, de la noche anterior que no duermen, y está ahí con toda la gente que lo está viendo, porque es el centro de atención. El niño ya está concentrado, ya se acerca el momento que va a recibir a nuestro Señor. Viene el momento de la paz y es la disipación total. Van todos los amiguitos y empiezan a hacer los saludos que hacen en el colegio. Saludos horribles. Van las tías y le besan y no sé cuánto y empiezan a sacarse fotos. Entonces, toda esa concentración, toda esa preparación de sus meses o años de catecismo, de todo lo que se vio previo a ese día maravilloso en que va a recibir a Jesús por primera vez, puede estar echándolo a perder Y se echa, perdón. por una disipación, una distracción que le va a causar al niño el gravísimo mal que es no recibir las gracias que podría recibir en su primera comunión, recibiéndola bien, concentrado, compenetrado, devoto, en silencio. En silencio. El silencio es una cosa muy importante, de todos los puntos que vamos a tocar aquí. O sea, la gente que empieza a gritar, gente que empieza a dar unas músicas histéricas, aplausos, movimientos estrambóticos, o sea, eso disipa a cualquier persona. Padre, Dios no está en la agitación. Ese es un punto que yo le quería preguntar, que es bien polémico, pero que, digamos, está muy claro también en las normas litúrgicas. Uh-huh. Por ejemplo,
esas entradas en el ofertorio danzando y con disfraces y que no, porque es que es para acercar. Eso es un poco estrambótico y además no ayudan en nada, en absoluto. Y fuera de las normas completamente. Claro, porque la liturgia, o sea, no tienes una norma clara, pero sobre todo siempre todo es para incentivar la liturgia y sobre todo para incentivar el Santísimo nuestro Señor Jesucristo. Unas danzas que aparecen mujeres danzando, sobre todo, no estoy diciendo que los hombres no dancen, pero aparecen un montón de personas ahí danzando, haciendo movimientos totalmente estrambóticos, que no se sabe a cuento de qué. Ya. Y que están haciendo para traer las ofrendas y que lo que más están haciendo apareciendo. Además es que pasan, yo los he visto así, y de repente todo el mundo sacando fotografías, como si fuera el evento. O sea, ¿qué es más el importante, el evento o es la Eucaristía? O sea, es más por aparecer. Vale. Y montan una especie de performance, una especie así de una coreografía, directamente. Coreografía total y completa. Sí, y tú dices, ¿pero para qué es eso? Es que están desviando, ya empezamos a desviar. Tú puedes hacer algo, la presentación de las ofrendas que vienen de repente en los ofertorios, el ofertorio vienen, ¿puede ser algo realmente bonito y bien hecho? Claro que sí, incluso hay con ceremoniales magníficos, un cortejo, algo con una música solemne, eso ayuda, porque tú ves que está dignificando y estamos haciendo el pan y el vino, tiene cosas muy bonitas, pero claro, si tú haces lo otro... Y eso empieza a dar pie a un montón de abusos litúrgicos que ya se han visto, habrán podido ustedes presenciar en muchos lugares, que el tipo entre en patineta, con drones, con no sé qué, que usted dice que es algo completamente desubicado. Sí, sacerdote con patineta eléctrica, así, manejándose como si fuera una especie de así, así de veces, con drones llevando el Santísimo. ¿Cómo se empezó? Se empezó cediendo en pequeñas cositas en el ceremonial. Padre, otra pregunta, yo aquí lo voy a aprovechar usted aquí que no tiene pelos en la lengua. a ver lo que va a salir aquí. No, pero por ejemplo, el tema de los aplausos durante la misa. Entonces comienza, que eso también podemos relacionarlo con el tema de las músicas. Porque la música apropiada, adecuada para las celebraciones litúrgicas, pues justamente es la música que se llama la música sacra, ¿no? Sí. Que es el gregoriano, el polifónico, etc. Cuando ya empieza un poco a meter batuque, percusión, la gente ya empieza a animarse y empieza un bailongo que vamos, ¿no? El tema de los aplausos, las palmas en la misa. Hace con que tú empieces a bailar dentro de la iglesia. Alguien puede decir, entonces esto es una misa muy aburrida, no tiene ritmo. Dios se manifiesta en el incienso. La música es un arma muy poderosa para animar la liturgia de una manera maravillosa, elevar nuestro alma, nuestro espíritu o convertirlo en una discoteca. Claro. Cuando tú comienzas, además hay muchas iglesias, hay muchos sacerdotes que dicen, bueno, lo importante es llenar la iglesia. Entonces vamos a llenar la iglesia, ¿cómo vamos a hacer? Con una batería, una guitarra eléctrica y montamos aquí una discoteca y todo el mundo bailando, haciendo... Pues claro, pues eso no es una iglesia, eso te has convertido en una discoteca, y las hay, ¿eh? Que además las hay discotecas que son hoy en día de ritos así impresionantes en el cual hacen todo un show y gritos y aplausos, la gente termina incluso sudando. O sea, eso es un concierto, eso no es una misa. No, pero la Eucaristía es lo más importante. Por favor, no, es que es una cosa que no lleva a nada. Y eso además se ha visto además con los años ya, porque hay una cosa que tú puedes decir, bueno, entonces tú eres muy conservador y el otro es muy progresista, no sé tal. A lo largo de los años, todas las iglesias que han incentivado ese tipo de músicas, poco a poco se ha visto que esos jóvenes o esas personas que iban porque era esa música, pero no por la Eucaristía. Terminó la música, por así decirlo, digamos, vamos a ponerle como una especie de caramelito de miel para que la persona se acerque a la Eucaristía. Después de que termina la música, dice, yo he venido aquí por la música, por la guitarra eléctrica, después a mí el resto no me interesa. Entonces, ¿de qué sirve eso? Sí. Entonces, esas combinaciones que se puso muy de moda en los años 80, en el cual ponían músicas de grandes autores, así digamos, de pop y de rock, y las intentaban mezclar para que fueran músicas católicas. Claro, exactamente. Esas músicas, finalmente, ¿qué han dado? En nada. Pastorales que no han dado absolutamente en nada. O sea, tú dices, bueno, eso ha incentivado de una manera maravillosa, los jóvenes han acercado a la Eucaristía, y eso ha cambiado nada. Ha quedado solamente en aguas de borraja. Exactamente, no hay una profundidad, hay una especie de superficialidad en la fe. Y claro, y es peor todavía porque crea una confusión entre los jóvenes de que ir a la discoteca o ir a la iglesia es más o menos lo mismo, ¿no? Porque está el cura, porque está el propio cura tocando música electrónica, mezclando batería. Es una cosa lamentable. Pero además después dices, bueno, vamos a intentar, no sé, hacer la vista gorda y vamos a ver qué resultado da. Nada. Es que no da nada. Esa gente después de que termina la discoteca, van a la discoteca, pero no van a otra cosa. Sí. Y luego además tú imagínate lo que es la agitación, el nerviosismo, el salta, el estar gritando. Eso no es realmente lo que estás buscando, y más en la Eucaristía. Claro.
Estás siendo una persona nerviosa. Tú imagínate que te pones a correr, a hacer deportes y todo. Estás agitado. ¿Tú crees que eso es lo correcto para estar delante del Santísimo nuestro Jesucristo, para adorarlo en su presencia eucarística? Bajo ningún concepto. Claro, y además, muy bonito lo contrario, es cuando tú amas el silencio. Cómo es bonito cuando hay en la misa periodos largos de silencio, acción de gracias en silencio, inclusive con una música muy suave o algo que incentive la liturgia, pero sobre todo con mucha paz. Eso ayuda muchísimo. Y la gente lo nota. Y la gente dice, me quiero quedar más, quiero hacer una acción de gracias más larga, me siento bien, tengo la presencia, estoy degustando el misterio. Claro. Es impresionante, pero hay mucha gente que no se da cuenta y empieza, además piensan, oye, tenemos que hacer una cosa para los jóvenes, como es para los niños o para los jóvenes, prepárate para el batuque, o sea, ahí empieza con todo la vida por haber, y pastorales de gente buena, pero piensan que para los niños tiene que ser también todos saltos, gritos, aplausos y el niño sale totalmente nerviosismo. Podríamos decir que la Iglesia no tiene por qué adaptarse a la decadencia del mundo para atraer al mundo decadente. No es eso, ¿no? Justamente. Y que además se ve lo contrario. Cuanto más te alejas del mundo, más atraes a la gente, porque la gente se da cuenta que es algo diferente y que estamos haciendo caso sobre todo a Dios, no Señor. A mí no me importa lo que diga el mundo. No, entonces tu iglesia va a quedar vacía. Poco me importa. Yo soy fiel a Cristo, no soy fiel al mundo. Exactamente. Y además se ve, cuando tú haces una misa bien realizada, porque una de las cosas bonitas que tenemos que dejar claro aquí es que no hay que inventar la rueda, ¿vale? Yo no soy un sacerdote ahora carismático que tengo un carisma especial, ¿no? Y que voy a hacer unas cosas raras y con eso voy a atraer a todo el mundo. No se trata de eso. Evidentemente existen los carismas dentro de la iglesia, pero si tú haces las cosas bien hechas, cuidas tu liturgia, te aseguro que vas a atraer a muchísima gente y la gente se va a sentir como un fiel y se va a sentir amado por Dios. Tú empiezas a hacer abominaciones litúrgicas, lo que vas a hacer es que la gente se espante y tú digas, además, esto no hace bien al alma. Claro. Y te encuentras mal. Entonces, importante, porque lo que estamos diciendo no es una cosa rara, es una cosa básica. O sea, no estamos diciendo ninguna cosa extraña, ni ultra conservadora o ultra... No, es una cosa enteramente normal. Ajá. Y luego además, si animamos a eso, a los cantos litúrgicos gregoriano, músicas, porque hay muchas músicas que son maravillosas, incluso músicas en lengua vernácula, pero músicas en latín, una Salve Regina en latín, maravilloso. Dice, no, es que yo no sé latín. Bueno, pues puedes enseñárselo al pueblo, al igual que la gente aprende las músicas del mundo, también aprende las músicas en latín. El latín es una lengua maravillosa y hay tantas músicas, tenemos tantos milenios de músicas sacras que para qué vas a perderlo. Y músicas... Algunas de ellas reveladas por inspiración divina, por santos. Como decía Mozart cuando vio el canto gregoriano, el introito al canto gregoriano, dice que entregaría toda su obra. Mozart, por favor, vamos a hablar de alguien, o sea, no es ningún cualquiera. Mozart dijo, entregaría toda su obra solamente por el introito del canto gregoriano. Claro. O sea, el canto gregoriano eleva nuestra alma. Y equilibra nuestro espíritu, ¿no? ¿Sabes? Experimento que se ha hecho tantas veces y que se ha demostrado 100.000 veces. Cuando tú pones heavy metal a las vacas, que las vacas no saben mucho de liturgia, las pobres, pero cuando tú le pones heavy metal, las vacas dan una leche muy mala y se encuentran mal y enferman, y algunas incluso han muerto. Cuando tú le pones Mozart o le pones una música equilibrada o canto gregoriano, las vacas se encuentran más tranquilas, más serenas y dan mejor leche. Y eso son vacas, imagínense nosotros. Claro. Entonces, ten mucho cuidado con la liturgia y sobre todo con la música. El tema de la música. Interesante este punto, padre. ¿Qué más podemos decir, padre? ¿Qué otra cosa tenemos que, como católicos, como fieles, o bueno... Durante la misa una cosa muy importante es, por ejemplo, charlar. Charlar antes, ya lo hemos dicho, ¿de acuerdo? Tener mucho cuidado en la preparación y después la parte social, tener mucho cuidado. Después también, siempre charlar fuera de la iglesia. Es normal, termina la misa, vemos a compañeros, amigos, gente incluso que no hemos visto mucho tiempo. Perfectamente, somos seres sociales. Fuera de la iglesia, no estamos charlando en el templo. Pero además de todo esto hay gente que durante la misa se pone a charlar y se pone a comentar tal cosa o se pone a decir tal otra, o sea, está más pendiente de la gente que hay en la comunidad que propiamente lo que es el misterio eucarístico. Entonces, y he visto gente además que es de una mala educación, que se pone a mirar a otros lados, el sacerdote está predicando, intentando levantar un poco la homilía para que la gente, no sé, guarde algo en su cabeza y en su corazón, y la otra persona está mirando a todo el mundo y le empieza a comentar, y tú has visto, y hace gestos y tal. Incluso yo he visto sacerdotes que se han molestado mucho y le han hecho una mirada como diciendo, ¿puedes parar ya de una vez por todas? Y la persona le da lo mismo, porque ella no ha venido a la iglesia para comulgar ni para estar en la misa, ella ha venido por una cuestión social. Claro. Y destroza la Eucaristía. Además, el sacerdote molesto, tú imagínate lo que es celebrar una misa, tú como ministro de Cristo, celebrar una misa molesto. Es terrible, es terrible. Pasa mucho a veces con las mamás y las quiero muchísimo, por favor. No estoy diciendo que yo vivo en un país en el cual no hay niños, entonces las misas prácticamente no hay, o sea, no se escucha ningún niño, ninguna voz, ningún grito, pero hay madres que por desgracia están muy inmunizadas a los lloros de sus bebés.
Entonces, claro, ellas ven al niño dar un berrinche, gritando, llorando, en mitad de una homilía, el sacerdote intentando poder levantar la voz para poder hablar, y la madre no se da cuenta que tiene que alejarse o irse fuera de la iglesia, sin ningún pecado, tal sería, está cuidando de su niño, pero la persona no se da cuenta. Entonces está, ya le digo, está inmunizada, porque claro, en su casa, pues la pobre señora, claro, lo entiendo, lo entiendo que la pobre señora vive todos los días con el berrinche del niño, y ya la pobre ya está como que no se da cuenta del tema. Pero por favor, la gente que está en la comunidad necesita tener un poco de paz y silencio. Y muchas veces le miran a la pobre señora diciendo, señora, por favor, no se da cuenta de que su niño está armando un escándalo y que no podemos oír nada. Y la señora le da lo mismo. ¿Entiende? Quien dice padre, quien dice madre, por eso todas las madres que están con los niños, pero también los papás. Entonces, darnos cuenta un poquito de la importancia del silencio, del estar centrados, de no mirar, o sea, y sobre todo, no solamente durante la homilía, que el sacerdote tiene unas palabras que tiene que decir algún mensaje, también durante la plegaria eucarística, durante pues todo, forma parte de intentar hacer lo mínimo. Tengo un niño y hace el pobre ruido y es un poco berrinchoso y no para de llorar, aléjate. Incluso hay algunas iglesias que tienen una cosa muy bonita que es el Cry Room aquí en Estados Unidos, que son unas niñas o unas jóvenes que se ocupan de cuidar a los niños. Maravilloso, pero tener un poco de noción de que puedes molestar al resto de la persona de la comunidad. No, padre, y otra cosa también que lo vi un sacerdote que en una misa, hay un niño completamente suelto, la mamá asistiendo a la misa y soltó al niño con unos carritos y el niño empezó a jugar con el escándalo, acercándose al altar y empezó a jalar el sacerdote lo hizo muy bien, con mucha paciencia. Preguntó quién es la madre de este niño. Que por favor. Por favor. Y ahí a las tantas, cuando la señora medio enojada, porque el padre pues la expuso en público, mire señora, su hijo. Y la señora como que le dijo al padre que era un mal educado por hacer eso. Y el padre le dijo, mire señora, con todo respeto le voy a enseñar algo para su vida. Usted tiene que aprender o tiene que enseñarle a su hijo a diferenciar lo que es el parque de diversiones y lo que es la iglesia. Siga ese consejo y le va a ir muy bien en la vida. Y la señora, pero fíjate, pero se lo dijo con mucho respeto. Claro, pero aún así con mucho respeto es una cosa que el padre, es una cosa de sentido común. Claro. ¿Cómo tienes que decirle eso a una madre que está viendo a su hijo que está haciendo y todo el mundo molesto? Claro. O sea, no debería, está claro que el padre se expuso y lo dijo, pero muchas veces nosotros quedamos como si fuéramos los malos de la película, los que son intransigentes, que no admiten ni siquiera la juventud, así como vas a traer a los niños y a los jóvenes a la iglesia. Pero por favor, señora, es una cuestión de sentido común y de educación. No, y sentido común y de bien común. Sí, claro. El bien común está por encima del bien particular. Claro. Si usted está con su hijo molestando a la comunidad, o sea, no es que la vamos a expulsar de la comunidad, porque no, simplemente vaya, salga un poquito, cálmelo al niño, dele agua. Y bueno, y vivamos la misa y todos rezamos por usted y por su hijo también. Pero por favor, es una cosa básica. Básico. Vale, perfecto, padre. No entremos más en berenjenales. Que además nos tomamos, ¿no? Porque lo hemos vivido tantas veces, sí, yo como sacerdote lo he vivido tantas veces que hay un momento que dices, pero por Dios bendito, es que no hay el sentido común, ha desaparecido esa faz de la tierra. Así es, padre. Bueno. Yo le quiero levantar un tema también que es muy, muy, muy común. Bueno, ya en la vida estamos completamente adictos, tomados, en fin, esclavizados, hipnotizados. Y eso también se introduce en la iglesia y en las misas. El tema de las personas que sacan su celular y empiezan a chatear durante la misa, empiezan a mandar voice notes, empiezan a ver los resultados de no sé qué, porque claro, hoy en día, a mí, esto que voy a contar es real. Sí, yo lo que me están contando, yo sé que es más que real. No, pero escúcheme lo que le voy a contar. Había una persona joven que se había acostumbrado a apostar. Entonces él estaba metido con el tema de las apuestas deportivas. Y entonces, claro, como él estaba apostando, eso me lo contó el joven a mí. No podía parar de apostar. No podía, entonces estaba fijándose. ¿No? ¿Y qué pasa? Y en la misa él estaba viendo cómo estaban las apuestas, iba ganando. Dios mío. Y él me contó que él estaba tan adicto, ya salió, gracias a Dios, por eso lo cuento, ya salió. De la adicción. Que él decía que estaba tan adicto al tema de las apuestas en el celular, deportivas, que él a veces llegaba 2 de la mañana, 3 de la mañana y estaba viendo ping-pong chino, porque había apostado en ping-pong chino, y que una vez estaba viendo el concurso de cortar pretzels en Alemania. Porque hay un concurso que están los panes pretzel, entonces el tipo que lo corte exactamente a la mitad gana. Entonces con eso hacen apuestas también. Entonces él estaba apostando en unas barbaridades. ¿Y eso en la misa? No, en la misa era otra cosa. En la misa le estaba viendo un partido de fútbol, pero digo, sí, las hice un paréntesis, absurdas de... un paréntesis, pero para que vean hasta qué punto llegan las adicciones. La apuesta de pretzel, de cortarlo. Bueno, pero digo, el tema de estar viendo el celular constantemente, ya sea para ver las apuestas o para ver mensajes o para ver lo que sea, durante la misa es algo que es completamente contrario, ajeno a la devoción, a
no sé, a la concentración, a la fe que tenemos que tener en ese momento de honestamente, yo he visto a personas que de repente colocaron el celular, se les olvidó y lo pusieron en sonido. De repente están en mitad de la misa y les suena el celular, lo cual ya es desastroso. Sí. Pi, 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 en mitad de la misa, aquel sonido, aquella musiquita maravillosa, ¿entiendes? Se carga todo. Pero inclusive he visto a gente que enseguida ha apagado y hace un gesto diciendo, perdón, lo siento, basta, aquí llegamos todos, a cualquiera nos puede pasar. Ya ha pasado a muchos sacerdotes, que conste, ¿eh? Yo vi un sacerdote que cogió en mitad de la misa, tal, estoy en misa, ¡paf! Y colgó. Digo, ay Dios mío, ¿a qué se puede contar? Sé que sé. Bueno, pero corramos un tupido velo. Pero hay personas que inclusive les suena el celular, lo cogen y se van afuera de la iglesia con el celular hablando, sí, espera un momentín, ya te atiendo, es que estaba en misa, tal, y van pegando gritos por el corredor central. Pero además, pero por favor. No, ahí está demostrando que es lo que es más importante para él. Claro, hombre. Claro, atender la llamada de no sé. A mí una persona me tocó un caso que esas cosas que te dices, bueno, no me lo puedo creer. Me acercó y me dice, padre, tengo una persona enferma en casa, entonces voy a tener el celular encendido todo el rato porque si le pasa algo yo tengo que salir de la misa y me va a sonar el teléfono, entonces, pero yo lo siento porque tal. Entonces, por favor, le pido disculpas, pero si no el celular yo tengo que salir porque mi persona, un familiar que estaba enfermo. Digo, yo le intenté decir, no sé, mejor que tú te quedaras o fuera de la iglesia, no te preocupes, el sacramento es válido, puedes entrar en misa, tal, o que hicieras, o que no lo tuvieras durante el periodo de la misa, pues es una cuestión, es un tiempo corto, no era una misa de diario. O sea, pero hacer eso, gracias a Dios no le sonó el teléfono. Pero la persona no se da cuenta. Sí. Está fuera de sí, o sea, no se da cuenta de lo que está viviendo. Es que creo que es un poco de la formación católica que han recibido. Ellos consideran que es una cuestión social, que es una cuestión de amigos, que es una cuestión de, ay, Jesús es mi amigo, es muy feliz, entonces vamos, él me acepta y me conoce como soy yo y sabe mis cosas cotidianas y mis problemas, entonces vamos a hacer de cualquier manera. Es una falta de respeto total y completa, total y completa. Por eso existen los celulares, es para sacerdotes y para fieles. Todo lo que estamos hablando no pensemos que solamente para los fieles, para los sacerdotes también. Claro que sí. Sacerdotes que aplauden, sacerdotes que se ponen a pegar gritos, sacerdotes que se ponen a discutir con las personas. Un sacerdote que pasó un coche, maldita, pero tú te has caído, y tocando, porque el coche pasó muy cerca de la iglesia y se puso a poner a tocar el bocinado. Yo que sé, había algún problema ahí en el atasco y se tomó, entonces empezó a gritar y hizo la homilía desviándola para el atasco y los coches y vamos, y cómo es de congestionado esta ciudad y qué vergüenza. Dices, Dios mío. Sí, es una pena. Menuda misa, uno sale a una misa claro. Magnífica, ¿no? Bueno, padre. Teléfonos ya anotado. Otro más que nos quiera... A ver, cosas interesantes que pueden ser un poquito especiales. No dar donaciones. Por ejemplo, pasan una misa, sobre todo las dominicales, y yo me quedo mudo y miro al techo. ¿De acuerdo? Evidentemente la persona pues, no es ninguna obligación ayudar a la iglesia, tal sería. No, sí es una obligación, sí, es un mandamiento de la iglesia. Ya, pero en este caso, por ejemplo, yo tengo un problema económico, tengo dificultades, estamos pasando por... Eso es innegable. Pero ¿sabes cuando haz un pequeño esfuerzo, ayuda a algo, ¿entiendes? Porque queda muy feo tú pasar y tú estás al margen, no te das cuenta de lo que está haciendo la misa, la necesidad que tiene la iglesia, las donaciones. Ten un poquito de generosidad, aunque sea un pequeño donativo. O sea, no estamos diciendo que tengas que estar $1.000.000, pero por lo menos ayuda, ¿entiendes? O sea, participa, date cuenta. Hay muchas personas que no le interesa para nada. Yo estoy aquí al margen, estoy como dicen en la expresión, habla Señor que tu siervo escucha. Yo estoy aquí para recibir, pero yo para dar, nada. Y lo mínimo que puedes hacer en una iglesia, por lo menos cuando sea la cesta, pasar alguna cosa, aunque sea, o un gesto de bondad o lo que sea. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no quedas como si fueras, yo estoy aquí al margen, voy porque me interesa a mí, pero yo no voy a participar ni dar absolutamente nada. Está bien. Después, otra cosa muy interesante, moverse el signo de la paz, ya lo hemos dicho, es muy importante, sobre todo el desfile del signo de la paz, es muy importante. Recibir el cáliz estando enfermo. Aquí en Estados Unidos es muy normal que las personas comulguen bajo las dos especies. Eso mismo, primero el pan y luego el vino. Y hay personas que están con problemas de enfermedad, están con un resfriado o de repente, no sé, no saben, porque hay personas que son muy mayores, que les cuesta. Entonces, claro, tú imagínate lo que es comulgar del cáliz, ¿entiendes? O diferentes cálices que se distribuye la comunión con casi 150 personas. Te puedes imaginar, perdón la expresión totalmente prosaica, pero la guarrada que es eso, ¿entiendes? O sea, la gente que no sabe o personas muy mayores que no consiguen beber bien, ¿entiendes? Que tienen medio saliva, escupen o con una higiene bucal que es bastante deja de desear. Cosas en esa línea. Entonces, aquí ten mucho cuidado. Incluso el sacerdote tiene que intentar evitar eso porque se da cuenta de que no puede hacer eso. Ahora, padre, yo no quiero entrar aquí en polémica, pero voy a entrar. Eso es un tema que litúrgicamente es correcto. Se puede, pero es que dar el cáliz a comulgar a toda la iglesia. ¿Qué pasa? La iglesia lo hace como una especie de decir, bueno, el cuerpo y la sangre de nuestro Jesucristo, ¿de acuerdo? Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero eso está incluido en la Eucaristía, en la hostia. Solo que, digamos, hay personas que por hacer una cosa especial, una misa, se da el sándwich.
pero eso hay que hacerlo siempre con una ocasión muy especial, de una manera muy higiénica, muy discreta. Por lo general es por intención, ¿no? Claro, generalmente suele hacer eso. Entonces lo que no hay, cuando hay muchas personas que van a comulgar de la sangre de Cristo, tú lo que haces es dar por intención. O sea, intención. Así que es poquito, si tú lo que haces intención es probablemente por inmersión, digamos, que tú coges la partícula y luego le das. Entonces ahí con eso no hay ningún contacto con el cáliz. Vale. Entonces es una cuestión, por eso hay que tener un cierto equilibrio. Alguien puede decir, entonces con eso no se puede comulgar del cáliz o no se puede comulgar de la sangre de Cristo en los diferentes... No se trata de eso, pero tener un poco de sentido común, de que hay veces que no se puede. Una comunidad con gente muy mayor o gente que no entiende nada, que no sabe nada, que no tiene un poquito de discreción y luego se vuelve una especie de cosa cotidiana, y yo he visto la cantidad de profanaciones en que después la purificación es prácticamente inexistente. Entonces tiran el cáliz de la sándwich, pues lo mezclan con otra cosa, las partículas las tiran de un lado para otro. Uno de los puntos importantes aquí es de los ministros de la Eucaristía, que muchos de ellos no tienen formación ninguna formación sólida ni básica, o sea, es algo terrible. Entonces, claro, a ellos les gusta ser ministros de la Eucaristía porque quieren aparecer. Una de las cosas importantes que vamos a poner aquí, demasiados ministros extraordinarios. Entonces yo tengo una misa con 50 personas, obligación del padre es dar la comunión, pero yo pongo aquí a 30 ministros, que es una especie de que va con cada uno con su atuendo específico, y es una especie de desfile de modelos, porque yo quiero mostrarme que yo soy ministro de la Eucaristía, porque yo soy un ministro extraordinario y soy una persona muy especial dentro de la comunidad. No es necesario, te estás excediendo, no puedes poner tantos ministros, y luego muchos de ellos no tienen ni idea de lo que es una purificación, de lo que son las partículas, del trato, del contacto con el Santísimo. Entonces hacen auténticas locuras. Justamente se dice ministro extraordinario porque está para casos extraordinarios. Claro. Cuando el sacerdote o él solo no consigue abarcar a toda la comunidad, o el sacerdote tiene alguna enfermedad que no puede, no sé, caminar, está en riesgo, porque es como un sacerdote muy mayor, por ejemplo, también es peligroso. Entonces es algo que es fuera de lo común, fuera del ordinario, que la norma es que el sacerdote y los diáconos pues den la comunión, ¿no? Y luego te dicen a ti, tú eres ministro normal de la Eucaristía, de manera que habitualmente eres ministro extraordinario, pero de repente tú dices, mira, pues esta misa no. Tenemos poca gente, claro. No hace falta. La persona tiene que... No, como él es ministro extraordinario, tiene que ser siempre ministro extraordinario. No puede ser así. Hay que tener mucho cuidado. Y he vuelto a insistir, muchas de las cosas que estamos diciendo, normas, son de sentido común y de ver la situación en cada lugar, en cada comunidad. A mí me ha tocado misas en que yo voy a dar la comunión y de repente me encuentro con casi 300 personas. Es decir, o yo nombro ministros extraordinarios en ese mismo momento, o realmente no consigo, nos pasamos toda la noche llevando la comunión. Y tú coges a personas más o menos relativamente jóvenes, que tú sabes que son de vida un poquito más cercanía con la comunidad, y tú lo llamas, ¿me puedes dar la comunión? Por favor, coge. Y sabes, personas que saben que sabe algo. Es decir, si no te vas a encontrar con personas que hacen auténticas locuras, claro, y no saben nada, ni saben dar la comunión, o luego se me ha tocado, ministros extraordinarios que se consideran que son el párroco o el obispo, y se ponen a decir, señora, usted póngase para allá, y empiezan como si fuera una especie de general así a la gente, y decir, señora, no es su papel, usted es un ministro extraordinario, pero por favor, aquí no se ponga a dar normas, ni usted está para dar la comunión y después purifica y se va, o me ayuda a la purificación y se va, y se queda ahí abajo como cualquier fiel, porque sabe, la persona se toma, entonces empieza a dar unas aires porque, no sé, se molestó con una señora o con un señor que había alguna molestia, ¿no? Vale. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Eso parte, yo creo, un poco de la formación de los padres, que tenemos que tener mucho cuidado para quien elijamos, y que, por favor, lo elijamos como una función. No es como un cargo vitalicio en el cual yo soy aquí, voy a aparecer y soy especial. No, el sacerdote está pidiendo una ayuda, y no es porque el sacerdote, es para ayudar a la Eucaristía. Yo estoy sirviendo a la Iglesia. Igual que nosotros somos ministros de la Iglesia, la servimos, esos ministros extraordinarios están para servir. Perfecto. ¿Algo más, padre? Hay muchas más, pero bueno. Sí, tampoco nos vamos a pasar la gente. A ver, vestimenta, comunión. Por ejemplo, muchas personas que van a la misa, pero no comulgan. Alguien va a decir, bueno, entonces si no estás en pecado, si estás en pecado mortal, no vas a comulgar. Tal sería. Eso es una cosa obvia. Pero hay muchas personas que por determinadas circunstancias no quieren comulgar, o se ponen y crean una especie de tensión como diciendo, ¿vas a comulgar o no vas a comulgar? Si estás en estado de gracia, ánimo, comulga, y comulga con respeto, comulga con reverencia, pero vete a comulgar. Queda una especie de nebulosa de escrúpulos. Por favor, no me meten en la conciencia de cada uno. Cada uno, si la persona no está preparado para comulgar, no lo haga. Tal sería una locura decir eso. Pero que tenga por lo menos una predisposición para la comunión, es una cosa muy importante. Y hay gente como que está ahí, como que, bueno, yo voy a escuchar unas palabras que me dicen y luego pues me largo. Entonces la comunión como que queda una especie de... No sé, yo me he acercado muchas veces a la comunión para personas que quieren comulgar, y las personas no saben ni qué están haciendo allí y qué es eso, y bueno, voy a comulgar, no sé, pues sí. Claro, y como con más seguridad la gente, bueno, es muy importante un tema que se tocó,
que es algo que se tiene que evitar a toda costa, es acercarse a la comunión estando en pecado mortal. Obvio, está serio. Sí, es obvio, pero es bueno recordarlo, Sí, porque por favor. tiene consecuencias. Hay personas que dicen, no, es que yo me voy a confesar después, no sé cuándo. No, si tú estás en pecado mortal, no puedes comulgar. Inclusive ponte un lateral, ponte Estás una cosa. agregando un pecado más a tu vida. Por Dios, estás profanando la Eucaristía. No, es que ¿qué van a decir? ¿Qué escándalo va a decir si yo dejo de comulgar? Perdón, a mí no me importa lo que vayan a decir. Además, el escándalo, habría que hablar un tema sobre el escándalo público, que ya lo hemos hablado. Ya lo hablamos, sí. El escándalo público hoy en día no tiene nada que ver con lo que eran otras épocas. Además, si yo lo comulgo, ¿qué problema hay? No pasa nada. Tú vete a la iglesia, incluso empápate. ¿Cuántas personas hay que no pueden comulgar por determinadas circunstancias o tienen dificultades diversas? Y llegan a la misa, se empapan de lo que es la liturgia, de la palabra de Dios, cosas maravillosas, pero no pueden comulgar. Bueno, tranquilo, no puedes comulgar, pero por lo menos a tu lado están queriendo, deseando poder. Y nosotros muchas veces que podemos y podemos comulgar, pues no sé, mira, la verdad que no me interesa mucho esto, no sé para qué estoy aquí. Sí, bien, la misa, sí, pero incluso esa indecisión, voy a comulgar. Me ha tocado gente que cuando va a la comunión va a comulgar y se va, sí, como diciendo, sí, pero así una especie como diciendo, no, yo es que esto no me interesa. Es otra cosa que es importante también recalcar. Las personas que van a comulgar tienen que recordar que la iglesia nos exige una hora de ayuno. Es común, más de lo que usted piensa, padre, que usted ve gente mascando chicle o comiendo, porque claro, porque ¿qué pasa? Llevan a los niños, el niño empieza a hacer berrinche, entonces le da unas galletitas al niño, entonces se come un pedacito de la persona, le da al niño, y después la persona se para y comulga como si nada. Ya. Entonces, chicles, claro, los bancos de las iglesias. Los bancos de las iglesias, mira abajo. Mira abajo de los bancos de la iglesia, da vergüenza. O sea, pero además, gente que no tiene la menor educación, por favor, es una cosa de civismo, o sea, ¿cómo vas a hacer una cosa así? Y los bancos de la iglesia, pero pegados, y no uno, sino cientos de chicles, todos pegados de la otra que está mascando chicle y lo pega ahí. Eso demuestra que mucha gente lo hace, gente lo hace y no se importa. ¿Qué entiende? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo en la Eucaristía? Está profanando la Eucaristía, seamos honestos, lo está profanando porque no tiene el menor interés, está ahí mascando chicle y después, cuando tiene que comulgar, pues venga, vamos a comulgar, no pasa nada, es un chicle, Dios me quiere, Dios me ama como soy así. Por favor, ten un poquito de respeto, un poquito de educación. Es vergonzoso. Gente que pisa también los reclinatorios, claro, el genuflexorio, pero pisa los pies. Claro, eso es para arrodillarse. Yo he visto además gente, bancos de la iglesia, marcados. Rayados, sí. Fulanito, amo a no sé cuánto, el corazoncito. Fulanito estaba aquí en secreto en la iglesia, en imágenes. Eso ya es vandalismo, ¿no? Pero hay gente que no tiene sentido común. Sentido de nada. Respeto. Le parecía como una cosa. Tiene respeto por la casa de Dios y respeto por la Santa Misa. Padre, yo para cerrar, para que usted comente, porque ya se nos fue el tiempo del programa, sí. Yo creo que también algo que tenemos que evitar en la misa, ya hablamos mucho de los fieles, ahora hablamos de los padres. Muy bien. Son de las homilías mal preparadas. Usted como fiel nota cuando un sacerdote, primero que todo, preparó la homilía, preparó algo, y también cuando está hablando con amor, digamos, cuando está de verdad queriendo dejar un mensaje. Yo creo que eso es fundamental. Eso sí que atrae mucho a los fieles, una homilía bien hecha, bien preparada, hablando de lo que tiene que hablar, de las lecturas del día. Con coherencia. Exacto. Con algo que realmente te sirva para la vida útil, que tenga concatenación con lo que estamos hablando, que tenga que ver con la liturgia y no con un partido de fútbol o con la política. Eso le iba a contar. Nos tocó una misa aquí en una ciudad X en los Estados Unidos, que un domingo que era justo el día del Super Bowl, que aquí es para el mundo, acá en Estados Unidos. El padre, desde que entró hasta que se fue, todo eran referencias al Super Bowl. Porque él está en su cabeza y en su corazón, claro, el Super Bowl. Entonces, ¿qué se llevó la gente de la misa? Absolutamente nada. Un balón de el Super Bowl. Y entonces entonces hay que hinchar por tal equipo. No es un mandamiento de la iglesia, es mi opinión, pero yo soy el párroco. Entonces era todo chistecito atrás de otro. Bromitas, cosas irreverentes, chistes que son ya cercanos a chistes verdes, que rozan la inmoralidad. Y todo el mundo se ríe y salimos todos muy contentos de la misa. Me hizo mucha gracia. Me ha tocado eso. Oye, la misa fue de verdad y nos lo pasamos, pero qué risa, cómo nos reíamos con el párroco, qué típica cosa. En España, por lo menos, era típica tradición. Los mejores chistes son los del cura. El cura tiene unos chistes maravillosos y los cuenta la homilía uno tras de otro. Y qué chistes, pero qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza. Eso hace con que la gente desaparezca. Claro.
Porque para eso me voy a, no sé, me voy a un show en el cual hay... Sí, a un stand-up de comedia. De cómicos y tal, y ahí te ríes un montón y eso, y lo va a hacer mejor que el propio sacerdote, ¿no? Pero bueno, padre, yo creo que ya la dosis estuvo fuerte. Son fuertes. Creo que todos lo hemos repetido varias veces. Sí. No solamente es para los fieles, sino también para el sacerdote. Sí. Todos tenemos que ayudar. La Eucaristía es un misterio tan increíble y tan inefable que nosotros no somos capaces de entender, que todos tenemos que estar con la máxima reverencia y la mayor atención, todos nosotros, sacerdotes y fieles. Padre, y una cosa, quizá como para también cerrar ya este tema, el programa del día de hoy, aquella frase tan bonita que se pone en las sacristías, que se las ponen a los sacerdotes para cuando se están preparando, cuando se están revistiendo, pero que también podríamos aplicarla a cada uno de los fieles. Eso mismo. Para los padres dice, celebra esta misa como si fuera tu primera misa, tu única misa y tu última misa. Primera, única y última. Tu primera misa, tu única misa y tu última misa y la única misa que vas a celebrar antes de morir. Exactamente. Entonces, imaginemos nosotros siempre que vamos a ir a una misa, que puede ser nuestra última misa. Y además te sobrecoge, es muy bonito, claro. Las sacristías en la mayoría de los lugares lo pone, además te ayuda muchísimo para compenetrarte. Claro. Tú imagínate que fuera tu primera misa. ¿Quién de nosotros sacerdotes le hace su primera misa y lo hace, está muerto de miedo, impactante, y lo hace lo mejor posible? Y pasan los años y tú ves el sacerdote que lo hacía tan maravillosamente en la primera misa, después en las otras misas, de manera despachada, no le interesa, el servicio eucarístico eclesial es una vergüenza. Y los fieles lo mismo. Claro, eso que se aplica para el Padre, ese amor que tiene que tener uno como si fuera su primera, su única o su última misa, tiene que ser el amor que pongamos en todas las misas que tenemos la posibilidad de asistir, especialmente las misas dominicales que tenemos la obligación de asistir. Yo vi en un cartel una vez que ponía una que me parecía muy bonita, que es de aquel cuadro famoso, decía: celebra, Padre, celebra esta misa como si fuera la última misa que la humanidad va a escuchar antes de la llegada del juicio final. Impresionante. Te imaginas que fueras el sacerdote, que hay un cuadro muy famoso en el cual está nuestro Jesucristo a punto, de Dios Padre, a punto de descargar su cólera y hacer el juicio final de los que están los justos y los pecadores, ¿no? Y hay un sacerdote que está celebrando misa y él está esperando, porque él tiene que esperar a que termine la última misa. Y es el último sacerdote, la última misa de la humanidad. Tú imagínate que tú fueras el sacerdote que está celebrando esta última misa y estás en el momento antes de que llega todo, en los acontecimientos más impresionantes de la humanidad, de la historia. Tú eso te ayuda a compenetrarte, para darte cuenta de la importancia, de la seriedad, ¿no? Así es, Padre. Bueno, Padre, pues que esto nos sirva como reflexión. Muy bien, de verdad que fue un programa bien interesante, bien conversado y bueno, con muchas experiencias propias. Sí, y bueno, esperemos que nadie se ofenda. La idea no es ofender a nadie. La idea es ayudar a que todos aprovechemos mejor el santo sacrificio de la misa. Fieles, padres, todos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no somos los primeros? Claro que necesitamos. Pero igual, si alguien se ofendió, pues lo lamentamos y bueno, en fin, así es la vida. Las cosas hay que decirlas como son. Padre, denos una bendición para terminar y... El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.